lugar, bueno, preocupados por la condición que generan los últimos acontecimientos, pensamos importante a través de ustedes mandar un mensaje a nuestros compañeros trabajadores de la educación en el sentido del resolutivo de la Suprema Corte de Justicia, en el acto de declarar constitucional el tema de la evaluación. Consideramos que ahí hay una alineación muy bien adecuada desde el inicio del gobierno de Enrique Peña Nieto, con el famoso Pacto por México, con la serie de reformas constitucionales que ha venido planteando, que para nosotros despojan a todo el pueblo de los derechos humanos, entre los cuales está el derecho al trabajo, el derecho a la educación, el derecho a la cultura, el derecho a seguir siendo dueños de las líneas estratégicas de desarrollo de nuestro país, y que para nosotros no es nuevo entonces que la Suprema Corte de Justicia declare constitucional la evaluación, porque es un mandato supremo que ya no propiamente del gobierno federal, sino de los empresarios que siguen viendo en la educación el gran negocio que representará en los próximos días y que ya se viene manejando con el uso o compra de materiales que representan grandes negocios para ellos mismos. Por lo mismo, pensamos nosotros que el tema de la calidad de la educación es un tema que seguirá vigente a lo largo de muchos años mientras no definan con mucha claridad qué significa el término calidad. Para nosotros, más que calidad, debe de haber una educación transformadora basada en las condiciones y características propias de cada una de las entidades, de sus municipios, de sus comunidades. Quiero hacer énfasis especialmente en las 4 etnias indígenas que habitan nuestro estado y que hoy son sometidas a una evaluación los alumnos en un examen en español, cuando muchos de ellos los vocábulos los empiezan a dominar en el 5º, en el 6º grado de primaria, y que bueno, algunos de ellos ni siquiera así, porque sus instituciones pertenecen propiamente a educación indígena, porque el uso de su lengua o de su idioma tiene que ver con su cultura. Para nosotros seguirá siempre vigente el tema de cuál es el tipo de educación que requerimos los mexicanos, en este caso los michoacanos, y queremos decirles a ustedes que hemos avanzado mucho en nuestra propuesta pedagógica. Hemos hablado de los libros, de los programas, de los avances que nuestros compañeros han aportado en los diferentes eventos, y que escogimos una ruta jurídica para hacer llegar nuestras demandas, nuestras propuestas, toda vez que en esta reforma jamás fuimos consultados, jamás fuimos tomados en cuenta, y que el hecho de que la Suprema Corte de Justicia defina así, significa que lo que hemos venido anunciando a lo largo ya de más de 2 años, o casi 2 años, es una realidad. No hay una independencia en los poderes, hay una conjunción de esfuerzos por abatir a los maestros dignos, a los maestros que consideramos que debe de existir un nuevo modelo educativo para el país. Palabras textuales de la misma titular del Instituto Nacional para la Evaluación, dice ante la pregunta del senador Bartlett, dice: coincido con él sobre el tema de cómo define educación de calidad. Es muy difícil definir educación de calidad porque es un concepto muy dinámico. En ese momento se pueden poner metas, objetivos, es difícil definirla. Lo que nosotros hemos definido es el derecho a la educación. Con ese mismo argumento del derecho a la educación, nosotros los trabajadores insistimos en que el modelo educativo en México no es el adecuado para la transformación ni para generar condiciones favorables para que a través de este proceso formativo pudiese tener alcances importantes tales como la verdadera emancipación humana y la condición de un individuo integrado plenamente a la sociedad y que venga a componer o a modificar o a reparar el tejido social. Por eso nosotros, como Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, insistimos
en que este debate, en que este tema no está agotado. Vamos a hacer uso de todas las formas posibles hasta alcanzar nuestro objetivo de que la educación verdaderamente sea un instrumento transformador que le proporcione a la sociedad mexicana las condiciones de verdadera libertad de pensamiento, de acción y que contribuya al desarrollo nacional. No nos va a frenar para nada el acto de la Suprema Corte de Justicia, que consideramos que, por palabras de ellos mismos, nuestro amparo no está desechado en su totalidad. Entendemos que hay un principio de la retroactividad de la ley que no ha sido considerada hasta el día de hoy y que en los próximos días será tomada en cuenta por la misma Suprema Corte de Justicia. Consideramos que es importante ver cómo van a definir la condición laboral de los trabajadores hasta septiembre del 2013 ya en servicio, y que todavía tampoco sabemos cuál va a ser la condición de los compañeros de nuevo ingreso. Creemos que es verídico, la garantía del interés superior de los niños a una educación debe de garantizar la gratuidad y las condiciones mínimas de infraestructura y sobre todo del modelo educativo para que verdaderamente alcance los objetivos que todos nos hemos propuesto. Caminamos por líneas diferentes, quizás con un mismo propósito: lograr la emancipación, nosotros lejos de los negocios, lejos de la imposición, tomando en cuenta los planteamientos de nuestros compañeros, de investigadores, de intelectuales que verdaderamente se han preocupado por la educación de nuestros niños. En el Estado hemos tomado definiciones de fondo desde la consulta con nuestros compañeros de base, y el regreso a clases significa que hubo acuerdos con el gobierno del Estado. Quiero compartirlos con ustedes. El primero significa que está garantizado el pago y salario, prestaciones de todos los trabajadores de la educación en el Estado de Michoacán, no como una dádiva, sino como un derecho, como una obligación del Estado, que hoy, palabras mismas del titular de la Secretaría de Educación Pública, sigue siendo una obligación por ser ellos el patrón sustituto de todos los trabajadores de la educación, tal como lo establece el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica de 1992. Con este acuerdo mínimo agrega el tema de la aplicación de recursos en programas de carácter social que ayudan, y lo hemos manifestado muchas veces, a propiciar, evitar la deserción y el ausentismo en las escuelas. Hablo de la entrega de útiles, de uniformes, de calzados, que no fue posible el ciclo escolar anterior o no para su totalidad, pero que hoy es una garantía para el ciclo escolar 2015-2016. Y desde luego no podemos dejar de insistir en la inversión que requiere hacer el Estado en el tema de educación para todos los programas de carácter pedagógico que hemos venido construyendo a lo largo ya de varios años. Con esto significa que la jornada de lucha no se suspende, que si bien vamos a promover seguir laborando después del finiquito del calendario escolar mínimamente una semana, independientemente de que pudieran estarse dando las clausuras, la atención a los alumnos seguirá después del 14 de julio de este ciclo escolar o del fin del calendario escolar. Con esto consideramos que respondemos al planteamiento que de manera consciente hemos hecho ante los padres de familia de la necesidad de su apoyo. Contamos con el apoyo de un gran número de padres de familia en un gran número de escuelas, y que esto nos obliga a continuar con la expectativa y la posibilidad de alcanzar las metas que nos hemos propuesto. Una verdadera educación transformadora en beneficio de todos nuestros estudiantes. En el tema de la ruta jurídica,
no nos negamos la posibilidad de acudir a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, así mismo como a la Corte, para hacer nuestras demandas, nuestros planteamientos, toda vez que en México, aun cuando escogimos participar en una ruta que debería de ser imparcial, que debería de ser justa y que no lo es, porque siguen actuando por consigna, buscar ser atendidos y escuchados en otros escenarios, quizás libres de las intenciones perversas de la clase política empresarial, que es la dueña de los destinos de nuestro país. No sé si hubiera alguna pregunta. Profesor, ayer el maestro, el secretario técnico A, mencionaba que iban a acudir a instancias internacionales. ¿Cuáles serían estas? Ya lo manejaba la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos con sede en Estados Unidos, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos con sede en Costa Rica. ¿Cuándo estarían ustedes haciendo todo este proceso o cuándo determinarían? El día de hoy tenemos una reunión con los demás secretarios generales de la CENTE y ahí con nuestros cuerpos jurídicos tomaremos las definiciones, pero el corte de el acto o la sentencia, por llamarle de un modo, de la Suprema Corte de Justicia ya nos faculta para acudir a esas instancias. Era algo que se tenía primero que vivir. Señala usted que la jornada de lucha no se suspende, ¿nos pudiera establecer si continuarán? Entiendo que tanto se mantiene en el DF, no sé si continuarán por regiones o cómo estarán acudiendo. También durante el periodo vacacional se tiene prevista la evaluación de nuevo ingreso al sistema. ¿Cómo estarán trabajando con este? Y si nos puede recordar cuántos fueron los amparos que se presentaron de parte de docentes michoacanos. De parte de docentes michoacanos fueron en esa primera oleada alrededor de 35,000 amparos. Y la jornada de lucha, ¿en qué sentido continúa? Bueno, primero, en una posibilidad de seguir insistiendo con los padres de familia en las implicaciones de la reforma educativa. Segundo, con nuestros cursos del educador popular para realizarse en el mes de julio, en donde invitamos a la sociedad en general a que compartan las experiencias de los maestros, de estudiantes que participan en el mismo, de intelectuales, y que conozcan a fondo la propuesta que nosotros hemos venido planteando a nivel nacional. Y no descartamos ninguna otra forma de lucha, aunque consideramos que el aspecto pedagógico aquí es primordial, es prioritario, y que bueno, vamos a seguir insistiendo en que tenemos la condición y la capacidad de construir un nuevo modelo educativo que desde luego contempla la evaluación, pero muy lejos del carácter punitivo que le imprime la reforma y que es el mandato, seguimos insistiendo, de la iniciativa privada. Profesor, ¿por qué nada más Oaxaca y Michoacán? ¿Por qué el resto de la gente del país trabaja normalmente? ¿Hay algún interés oculto detrás de esto, un interés fuera de lo magisterial? Me gustaría que se tomaran en cuenta los últimos acontecimientos. Acaba de haber una manifestación el día de ayer en Colima, hoy en Durango, antier en Tamaulipas, no propiamente de la CENTE, sino también del CENTE. La Suprema Corte reconoce que no nada más se ampararon trabajadores de la CENTE, sino también del CENTE. Quiere decir que se generarán condiciones diferentes ante la concreción de la reforma. Hay compañeros de Querétaro, de Zacatecas, de diferentes espacios en donde quieren conocer cómo es el proceso organizativo de Michoacán para poder ellos incidir en el tema de la evaluación. O sea, hay una inconformidad a nivel nacional que quizás no han contemplado los pensadores o los creadores de la reforma, que hasta hoy ellos mismos la votaron pero la desconocen. Cuando hablan, por ejemplo, del por qué no ser despedidos ya de manera inmediata los que no acudimos a la evaluación, o los que tenemos 3 días sin acudir a clases. Mismo Emilio Chuaipet establece la condición del acuerdo de 1992 y dice es que los rectores de la educación o los patrones realmente
son los gobiernos de los estados. Quiere decir que de manera tácita está responsabilizando a los gobiernos de los estados, pero en relación a su pregunta muy concreta, yo creo que se esperan tiempos difíciles para el estado. Creo que las manifestaciones se van a dar en todos lados y los docentes que en otro tiempo criticaron las prácticas de la CENTE, pues hoy las están implementando y yo creo que eso es interesante. ¿Consideran esos ustedes que en tiempos el gobierno difíciles estatal tendrían la misma respuesta del próximo gobernador como han tenido hasta ahorita? No lo conocemos, yo creo que es algo que tendremos que vivir. Nosotros confiamos en la fuerza del movimiento, y en la capacidad de respuesta. Todos ustedes han visto cómo nuestro poder de convocatoria ha ido incrementándose día a día con las diferentes manifestaciones que hemos podido concretar. Yo creo que es un tema que debería de analizar muy puntualmente, muy crítico en ese sentido el nuevo gobernante, ¿no? Porque pues hay una condición de que si no existe un diálogo fraterno con la condición de construir acuerdos, pues entonces las condiciones no serán favorables para nadie. ¿No se ha acercado a ustedes, Silvano? Nosotros creo que nos debemos en parte a los tiempos. Él tiene su constancia de mayoría, será el nuevo gobernante, pero yo creo que hasta no tomar posesión de su cargo tendremos la relación formal. Por último, de mi parte, ¿a qué se refiere con que se esperan tiempos difíciles para ustedes? En cuanto a que si usted comentaba las movilizaciones solo eran en Oaxaca, en Michoacán, le incorporo Guerrero, le incorporo Chiapas, se están movilizando en otros estados donde jamás se había esperado una condición de ese tipo. Pero entonces se refiere al Estado como país o al Estado de Michoacán. Al Estado Michoacán, al Estado como gobierno federal, Y por el carácter de la ley que es ¿se federal. sienten ustedes utilizados de alguna manera por parte del gobierno porque es como si les hubieran dado a tole con el dedo lo que pasaran las elecciones y después Cuando nosotros decidimos no participar en el boicot electoral fue en un pleno seccional el jueves 4, si no me equivoco, en el día, jueves 4 de junio. Habíamos definido que el Frente Cívico y Social tiene la posibilidad de obligar al gobierno a tomar en cuenta nuestras propuestas, o sea, ya no es la CENTE, ya no es la sección 18, son un gran número de organizaciones sociales sindicales en donde participan los sindicatos más importantes en número, en membresía, en el estado de Michoacán. Y ese fue uno de los motivos por el que determinamos que el proceso electoral podía continuar. Tenemos condiciones de incidir en la vía de los hechos, en las formas de gobierno en el estado. Y para preguntarle acerca de estas declaraciones del secretario de Educación Pública sobre que la evaluación no se llevó a cabo aquí en Michoacán por las condiciones de seguridad, entonces está viendo la posibilidad de que se apliquen fuera del estado. La evaluación de por sí en Michoacán tenía dificultades. Había 1,600 espacios para concursar y solo 300 solicitantes, o sea que es el 20%. Entonces el llamado fraterno que hemos hecho a los compañeros de mantenerse en una condición de rechazo a la reforma es real, y de los otros 300 pues considero que en algún momento determinado no acudir. Si ellos definen llevársela a otro estado en otras condiciones, de por sí la evaluación para el proceso de ascensos está en dificultades, porque quedarán vacantes 1,300 espacios y 1,300 espacios de dirección entre supervisores, directores, subdirectores, y entonces ¿quién se hará cargo de los planteles? Tenemos que ser nosotros los trabajadores de la educación. En caso de que se apruebe, ¿ustedes estarían impidiendo que estos nuevos ascensos que se lograran con esta reforma pudieran laborar en algún centro? Yo creo que ese es un tema que podremos discutir a continuación. Por lo pronto no se ha dado y entonces no hay esa posibilidad. Estos 1,300 espacios ustedes. 1,600. Los
2.300 que quedarán, digamos, disponibles, ¿ustedes utilizarán el escalafón que siempre han tenido para nombrar a estos directivos o debería de mantenerse? Lo que pasa es que hace falta clarificar que Bueno, desconocen, sí, si me permite, desconoce la misma Secretaría de Educación y se mete en un problema jurídico a los compañeros que ya les dio un nombramiento de supervisor, de director, de supervisor, de ATP, asesor técnico pedagógico, pero que no cuentan con la clave. Entonces están promocionando los espacios de ellos y va a haber una duplicidad. Le van a tener que dar un segundo nombramiento si en el caso de que se realice a otra persona. No hay espacios vacantes. Hay trabajadores cumpliendo la función sin la clave ni el pago correspondiente. Entonces esa es una contradicción que no vemos cómo lo puedan resolver. O sea, ¿cómo le van a decir a alguien que le dieron un nombramiento, ya no te queremos en este puesto y lo declaramos insubsistente? Legalmente podemos presentar todas las demandas y no nos pueden retirar de un puesto, de una función en donde tenemos quizás 5 o 6 años sin el derecho a tener la clave que nos corresponde porque no ha habido nuevas claves. Entonces estos más de 300 casos que se inscribieron, aquí no habría cabida de alguna manera para esto. No hay en dónde, porque no ha habido nuevas zonas escolares en los últimos días, no ha habido nuevas escuelas de nueva creación y entonces los espacios están ubicados y no es necesario utilizar un escalafón porque ya están ocupados. Maestro, en el caso de los acuerdos en el Estado sobre la bilateralidad, no sé si esto implica el que no haya descuentos para los profesores que participan en actividades sindicales, las movilizaciones tanto en el Estado como en el DF, tomando en cuenta que, bueno, ayer el secretario de Educación Pública señalaba que el acuerdo del 92 no recuerdo el nombre bien. Acuerdo Nacional para la Modernización de Educación facilitaba solo a los estados para que hicieran los descuentos. No sé si esto implica que ya se acordó que no haya descuentos para el siguiente ciclo escolar. Bueno, es una condición que tiene también una dificultad. El secretario de Educación no puede identificar quién fue a una marcha o quién no fue, o quién fue al plantón nacional o a cualquier otra actividad. Tendrían que ser reportados por los directores de las escuelas para que se aplique el descuento. Los directores en su gran mayoría coinciden con nosotros, entonces creo que no tienen condiciones de operarlo. No hay acuerdo, simplemente no lo pueden operar. O sea, no puede o no quiere el secretario de Educación porque es una autoridad y de alguna manera los directores de las escuelas dependen directamente. Es que hay un procedimiento y el procedimiento no lo pueden cubrir. No tienen el listado de los que hemos participado, aunque pudieran aplicarlo de manera generalizada. Hoy no les pagamos a cuáles, a todos. Tendrían que tomar la determinación de no pagarle a nadie, y eso es anticonstitucional y no es posible. Maestro, sin embargo, también el secretario de Educación había reconocido que no se puede aplicar la ley de manera general a todos, que el Estado de Michoacán podría ser una excepción para aplicarla de manera, pues, a modo. Pues eso, en la vía del hecho es una excepción.